Buenos días, mis niñas y niños de séptimo. Espero que se encuentren muy bien, cuidándose en casita, bien juicioso. Les cuento que los hemos extrañado demasiado. Ustedes son la razón de nuestra institución y realmente pues estamos buscando y tratando de generar y desarrollar estrategias para poder llegar de alguna forma a ustedes. Recordemos que tenemos una horita semanal de físico-química, donde estamos todavía en la unidad de química y estamos en el tema de transformación de la materia. Hoy quiero compartir con ustedes un momento para darles claridad sobre la actividad que deben de realizar, el cual es un taller donde les envío la parte teórica y las preguntas, y aquí les voy a dar explicación sobre el tema que vamos a comenzar o el tema que vamos pues a desarrollar, que se llama estados de agregación de la materia. Inicialmente recordemos que tenemos 4 estados existente desde la teoría química y física. El estado es una propiedad física de los compuestos. Recordemos que habíamos trabajado algunas propiedades químicas y algunas propiedades físicas de los materiales. Entonces, en los estados tenemos el estado sólido, ¿sí? Entonces, podemos tener este estuche de gafas, ¿sí? Tenemos el estado líquido. Acá tenemos entonces este vaso con agua y tenemos el estado sólido. Acá te podemos mostrar también con el estado sólido. El vaso es un polímero, es un tipo de plástico que se encuentra en estado sólido. Y tenemos pues el estado gaseoso. Entonces tenemos el aire, el vapor, ¿sí? Con este ejemplo podemos de alguna manera explicar qué pasa con las moléculas atómicas o con la estructura atómica molecular de estos estados. Entonces, en el estado sólido, por ejemplo, las moléculas se encuentran muy unidas. Entonces, esto hace que requiera de una fuerza para poder romper toda su estructura. En el estado líquido, las moléculas se encuentran un poco más apartadas, ¿sí? Aún tienen cohesión, cohesión es el tipo de fuerza, pero se encuentran apartadas, como es el caso del agua. Y en el caso del estado gaseoso, tenemos las moléculas muchísimo más apartadas. Recordemos que el líquido y el gaseoso toman la forma del recipiente que los contiene. La única diferencia es que el gaseoso tiene un comportamiento que es de fugar, que siempre se quiere fugar, siempre estas moléculas quieren escaparse, ¿sí? Por la interacción que tienen entre ellas mismas. Y tenemos el estado plasmático, que es, por ejemplo, como la gomina, ¿sí? Entonces, ¿qué es el estado plasmático? El estado plasmático es que el compuesto no es ni líquido ni sólido, ¿sí? Es débil para ser un sólido, ¿sí? Y es un poco más fuerte para ser un líquido. Entonces, acá ya habíamos visto, creo que un ejemplo en clase, que esta parte molecular nos permite observar que las moléculas del sólido, que es este vaso de plástico, son mucho más fuertes, entonces por eso el agua no puede salirse del vaso, ¿sí? Pero como las moléculas del agua tienen más poca cohesión, sí, que los sólidos, entonces yo sí puedo penetrar el agua, ¿cierto? Puedo penetrar el agua, introducir objetos porque esta permite que sus moléculas se separen o se aparten por la fuerza que yo aplico en ella. Listo. Bueno, entonces estos estados ya lo habíamos trabajado. Es un repaso que estamos tratando de un recorderis. ¿A qué nos va a llevar la actividad que vamos a realizar? A trabajar algo que se llama estados de agregación de la materia, ¿sí? ¿Y qué son los estados? Son los cambios que tiene la materia cuando se someten a un tipo de temperatura, sea una mayor temperatura o sea una menor temperatura. Entonces acá les voy a mostrar por medio de este cuadrito. Entonces acá tenemos el estado sólido, tenemos el estado líquido y tenemos el estado gaseoso. Estas son las 3 bases para que pueda surgir cambios de estados de las materias. Entonces, por ejemplo, ¿cuándo cambia la materia? Cuando yo estoy, por ejemplo, tengo un líquido, o sea, tengo este vasito con agua, ¿sí? Y voy y meto el vasito con agua al congelador.
Sí, este, esta, esta estructura líquida se me vuelve un sólido, sí, y a ese proceso se le llama solidificación, o sea, cuando pasa de líquido a sólido. Bueno, cuando yo tengo un sólido, vamos a suponer esta regla, ¿sí? Cuando yo tengo un sólido y ese sólido lo someto a una temperatura muy alta inmediatamente, ¿sí? Ese sólido se convierte en un estado gaseoso, ¿sí? Ese proceso se llama sublimación. Hay dos tipos de sublimación: sublimación progresiva y sublimación regresiva, ¿cierto? La progresiva es de sólido a gas, ¿sí? Y la regresiva es de gas a sólido. Listo. Cuando pasamos de un gas a un sólido, este proceso lo llamamos cristalización. ¿Sí? Cuando pasamos de un gas a un sólido. ¿Cuándo puede ocurrir esto? Cuando yo tengo un compuesto en estado gaseoso y lo someto a una temperatura demasiado baja. Entonces muchas veces nosotros tenemos, vamos a suponer, agua caliente. ¿Sí? Tenemos agüita caliente, el agua está exhalando vapor, gas, y llego inmediatamente y lo meto a un congelador que tiene la temperatura demasiado baja. Entonces esas goticas de vapor empiezan a cristalizarse. Aquí tenemos el estado de líquido a gaseoso. Entonces cuando pasa de líquido a gaseoso, este proceso lo llamamos vaporización. Muy sencillo, cuando ponemos a hervir la sopita en nuestras casas o el agua a hervir, entonces en la tapita quedan unas goticas, ¿sí? Entonces ese proceso lo vamos a llamar vaporización. O si es el ejemplo con el agua, esto se llama vapor de agua. Y cuando pasamos de gas a líquido, donde quedan esas goticas pegadas de la tapa, ese proceso lo llamamos condensación, o sea que esas moléculas se condensan y me van formando goticas de agua. Listo. Entonces todos estos estados los llamamos estados de agregación de la materia, que son los que me permiten que la materia tenga una transformación. ¿Para qué nos sirve eso ahora, muchachos? ¿Para qué nos sirve eso ahora que estamos en una cuarentena donde tenemos que estar metidos en nuestras casas, sí, cuidándonos, evitando que un virus se meta a nuestros cuerpos? Entonces, muy sencillo, les cuento que el virus, el COVID-19, que es el coronavirus, es un virus que cuando hay muy alta temperatura no le permite sobrevivir. Sí, entonces tenemos que tener una temperatura adecuada para que nuestro cuerpo pueda tener un mejor sistema de defensas. Sí, ahorita hablaba en un videito que les mandaba a los niños de sexto que el sistema inmune en este momento debe estar fortalecido. Para nosotros es muy importante desde los estados de la materia que nosotros poder adquirir hábitos en nuestra vida cotidiana que nos ayuden a mantener un buen sistema inmunológico. Sí, y eso lo hacemos por medio de una buena alimentación. Los alimentos tienen que tener una temperatura adecuada, sí, para poderlos consumir y para que estos puedan durar, sí, y no dañarse y tal vez unos buenos hábitos nos ayudan también a tener una salud mental y física muchísimo mejor, que es lo que necesitamos hoy. Quiero invitarlos a que se cuiden para que nos podamos volver a ver. No es un proceso fácil, es un proceso muy duro porque nos estamos adaptando a los medios digitales, a procesos que quizá el contacto con el otro no permitía desarrollarlos. Pero bueno, eso es una oportunidad para que todos aprendamos y para que nos volvamos a ver. Se les extraña. Un abrazo, su profe Daya. Chao.